Hola, bienvenidos a la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán desde nuestro canal El Escarabajo de Oro. Te vamos a hablar hoy sobre los demonios de la mente desde la perspectiva de la psicología transpersonal del cuarto camino de Gurdjieff. Los demonios de la mente. Este título, está inspirado por un lado en la enseñanza de George Ivanovich Gurdjieff y también en un video que vimos, una entrevista al gran director de cine sueco, Ingmar Bergman. En esta entrevista, y esto nos va a dar la introducción para tratar el tema de hoy, desde su isla donde él vive, este director sueco, si no lo conoces, podés ver en nuestro canal porque hemos hecho comentarios a sus películas y lo pasamos en nuestro cineclub más psicológico. Bergman escribe una lista de los diferentes demonios de su mente. Muy interesante, porque utiliza un lenguaje que se utilizaba en la antigüedad. Gurdjieff llama a los demonios los yoes en su psicología. Hemos hecho otros videos sobre esto, pero vamos a desarrollar esto y plantear y utilizar un lenguaje antiguo para algo que hoy sigue vigente. Porque viendo este video de Bergman, se nos ocurrió plantear esto y la pregunta de si hay demonios en la mente del ser humano. ¿Y qué son estos demonios si es que los hay? ¿Y qué es el demonio en sí? Esta idea como de personificarlo en la imagen de un demonio implica que es algo que está fuera del dominio consciente de uno, como algo que viene de afuera. Muy bueno, sí, algo que viene de afuera. Los antiguos egipcios hablaban de los demonios rojos del dios Set. Dios Set, si ustedes conocen un poco la mitología egipcia, teníamos la trinidad egipcia que es Osiris, Isis y Horus. Y Set, el hermano de Horus, despedaza a Osiris, a este dios Osiris, uno de la Trinidad, lo descuartiza y queda esparcido en las 4 direcciones. Y luego el hijo de Osiris y de Isis, que es Horus, tiene que reencontrar las partes, reintegrar las partes despedazadas del dios Osiris, el hijo Horus. Esto es muy interesante. Y resulta que Set es el pariente de este Osiris y hace esto. A partir de ahí queda en la metafísica egipcia la idea de los demonios rojos del dios Set para referirse a la conciencia fragmentada. El mito de Osiris representa, visto desde una perspectiva psicológica, una fragmentación del individuo, una fragmentación de la conciencia. Ya hemos hablado de esto en otros videos, de que nosotros estamos fragmentados entre lo que pensamos, entre lo que sentimos y entre lo que hacemos, que son todas nuestras contradicciones. Los antiguos, en el lenguaje antiguo, se decía, y esto lo encontrás en todas las mitologías, lo encontrás también en las antiguas religiones, las encontrás en el chamanismo, que a veces el individuo entraba en un estado de posesión demoníaca. No deberíamos nosotros, cuando hablamos de demonio, pensar como una entidad externa. Acá vamos a hablar en términos psicológicos, no en el sentido de que hay un demonio y que hay un mal afuera. Cuando los antiguos decían que el individuo estaba poseído, ya sea los chamanes siberianos o inclusive en el budismo también encontramos esto, en una manifestación más animista del budismo, el individuo se encuentra poseído, pero cuando ellos hablan de posesión, no se refieren a una entidad exterior, se refieren a aspectos de la mente. Y acá en el budismo donde mejor lo encontramos esto ejemplificado. Luego también tenemos en el catolicismo durante la Edad Media que se quemaban en la hoguera a personas que se consideraban que estaban endemoniadas. Tenemos también un famoso juicio a las brujas de Salem. El gran escritor Arthur Miller escribió un libro sobre esto que llamó Las brujas de Salem, donde los puritanos en el norte de Estados Unidos persiguieron y asesinaron a una cantidad de mujeres que decían que estaban poseídas por el demonio. ¿Pero qué significa esto? Bueno, en el siglo XIX encontramos esto en el campo de la psicología, en el diagnóstico de la psicología de Freud, cuando hablaba de la posesión, de que el individuo estaba tomado por la histeria, que al principio se le atribuyó como un mal que padecían las mujeres y hoy se descubre que también los hombres podemos ser histéricos. De hecho, la palabra histeria viene de útero, hister,
y se consideraba que las mujeres tenían este padecimiento. Hoy está ya más que descubierto que los hombres también podemos ser perfectamente histéricos y tener ataques de histeria. O sea, que en la antigüedad y desde la psicología, modernamente se habla de un estado donde se altera la actividad emocional de la mente, ¿no? Que no es a voluntad y difícil de recuperar ese equilibrio. Bueno, en el siglo XIX se redescubre o se empieza a hablar de lo inconsciente. Tanto Freud como Jung y otros psicólogos empiezan a reconocer que hay factores autónomos en la mente que dirigen la conciencia nuestra. Y se empieza a hablar de personalidad escindida. Lamentablemente, y Gurdjieff esto lo plantea muy bien, se considera que el individuo esté fragmentado y que tenga una personalidad escindida como algo realmente extraordinario. Claro. Estamos patológico. Claro, algo patológico. Estamos como a la espera de casos de Mr. Jekyll y Mr. Hyde. Pero todos en alguna medida estamos fragmentados y tenemos esta conciencia múltiple, de múltiples personalidades y mucha inconsciencia ahí en nosotros. Bueno, podemos ver la vida actual, donde encontramos grandes niveles de inconsciencia, de irracionalidad en toda la población. Pero aparte de esto, ¿por qué el tema de demonios de la mente puede ser algo interesante entenderlo? ¿Por qué usar este lenguaje? Porque como decías vos, y esto lo dijiste muy bien al principio, yo quería desarrollarlo un poquito más adelante, pero está muy bien lo que vos comentabas, es que, ¿qué fue lo que dijiste al principio, cuando empezamos? Que esta idea de personificarlo en la figura de un demonio me ayuda a ver que es algo externo a una parte de mí y a reconocerlo, ¿no? Bueno, exactamente, en el lenguaje antiguo, cuando decía que la persona estaba poseída, depende quién lo dijera esto, una cosa era lo que experimentaba la persona, pero los chamanes tenían una técnica, ¿sí? Había toda una técnica, una tecnología de la mente, había una sabiduría realmente, y más en los egipcios todavía, que fue una civilización extraordinaria, y los griegos también, donde se consideraba que los contenidos de la mente era algo muy real, muy objetivo. Claro. Que un pensamiento era algo muy concreto y algo muy real que tenía vida propia. Como los objetos materiales. Tan concreto como los objetos materiales. Entonces, se hablaba de estar poseído por un pensamiento. Y el lenguaje antiguo era un demonio, si ese pensamiento era de carácter negativo o destructivo. Entonces tenían los diferentes demonios encarnados, inclusive las mismas tentaciones de Cristo. Es el demonio que lo tienta, y después tenés los pequeños demonios de procesos de males menores. Hoy todavía una gran parte de la población mundial sigue pensando en términos de demonio. Inclusive hay una literatura hollywoodense donde la gente sigue creyendo en esto. Nosotros no vamos a criticar eso, no nos interesa desarrollar el aspecto psicológico de esto. Jung maravillosamente dice, en la antigüedad el individuo estaba inspirado por un dios o poseído por un demonio. Hoy, en la psicología moderna, y Jung mismo le puso un nombre moderno a esto, para la gente más intelectual, ¿cómo lo llama? La neurosis. O un complejo. ¿Qué diferencia hay entre estar poseído por un complejo, una idea fija, una obsesión que no me puedo quitar, o estar poseído por un demonio? Es una cuestión nada más del lenguaje. Claro, lo que encontramos en común es este estado de estar fuera de control, ¿no? O fuera de uno mismo, como observar emociones que aparecen, o muchas veces cosas que decimos y que después nos cuesta ver, cómo es que yo dije eso, o cómo hice tal cosa, ¿no? Bueno, la misma expresión cuando dijo, no puedo creer lo que hice, no puedo creer lo que dije, no puedo creer lo que pensé, etcétera, es estar poseído, de una forma de decirlo, o tomado por un complejo en el lenguaje moderno. Hoy también tenemos dividida la sociedad porque tenemos un grupo de gente que va a estos grupos, ¿no?, evangelistas, donde se sigue usando el lenguaje de posesión demoníaca, y vas al psicólogo y se habla de que estás tomado por un complejo. El proceso es exactamente el mismo. Claro, el intelectual, la persona más intelectual, o la persona que no funciona vigílicamente a nivel consciente, tan mágicamente, ve con prejuicio que se diga que está tomado por un demonio, pero el proceso psicológico es el mismo. O sea, vos estás tomado por un demonio que te produce celos, o estás tomado por los celos. Es lo mismo el proceso psicológico.
Y esto es muy importante verlo. Los antiguos personificaban esto y hoy nosotros, al no tener una mitología o un esquema más espiritual, lo hemos intelectualizado y racionalizado todo. Lo extraordinario de Gurdjieff es que él vio esto y él llamó a estos yoes. Entonces Gurdjieff aconsejaba a la persona para que pueda separarse de este estado de posesión, porque con el autoconocimiento lo podés hacer vos, no necesitas que alguien te libere de estos demonios. Hay un trabajo que vos podés hacer aprendiendo un conocimiento, donde lo que tenés que aprender es a no identificarse. En el budismo se llama desapego de estos aspectos destructivos de la mente, que son los demonios de la mente, o lo que Gurdjieff llama los yoes o la multiplicidad. Krishnamurti, hoy modernamente gran filósofo hindú, lo llama la conciencia fragmentada, y Jung también habla del individuo que no es individuo, sino que está dividido en una multiplicidad de personalidades. Esto es colectivo hoy, pocos poseen una integración psíquica. El trabajo de integrarse es todo un proceso, es todo un camino. Jung lo llama el camino de individuación, Gurdjieff lo llama el despertar, y empezando por la transformación de las emociones negativas, que son los demonios más peligrosos. Por ejemplo, el demonio de la duda, Gurdjieff lo llama yoes de la duda. Entonces yo lo identifico, ya ni sé, dudo de todo. Una duda patológica. ¿Cuántos procesos hay psicológicos que tenemos destructivos nosotros y no tenemos herramientas para saber cómo liberarnos de ellos? En la psicología del cuarto camino de Gurdjieff, en la psicología transpersonal, se considera que estos aspectos de la mente, tanto los destructivos como los creativos, son algo muy real y muy concreto. Nos falta a nosotros hoy, por el materialismo, un considerar que los procesos de la mente son muy reales y objetivos y que no dependen exclusivamente de procesos neurológicos. La mente, desde el punto de vista de la psicología de cuarto camino o Jung, no es el cerebro, el cuerpo es un vehículo. Volver a aprender psicología es ver estas realidades psíquicas, ir entrenando mi mente para prestar una atención a mi mundo interior y considerarlo como algo muy real. No tenemos que esperar estar en condiciones terribles a nivel psicológico para empezar a ocuparnos de nuestra mente y empezar a trabajar con el autoconocimiento. Y esta idea de que se los llamaba demonios, también el demonio estaba asociado a la idea del mal o algo no deseable, ¿no? Que traía consecuencias negativas, como hoy podemos hablar de los complejos o de las emociones negativas que son causa de sufrimiento. No se los llamaba los santos de la ira o los santos de la envidia o los dioses de la ira, sino que se usaba para manifestar que entregarse a esas actividades de la mente traía consecuencias negativas para uno mismo. Sí, y hoy los demonios aparecen proyectados, como dice Jung. Podemos pensar que nuestro vecino es el malo, y ahí lo condenamos como un demonio. La violencia que esto despierta en nosotros hacia los demás es extraordinaria. Hoy el mal aparece proyectado afuera. Es subestimar a los pueblos antiguos, a toda la sabiduría antigua, subestimar a los griegos, a los romanos, a los budistas, los antiguos budistas, los hindúes, considerarlos como primitivos porque hablaban de demonios. Tendríamos que ver si no tenían el conocimiento filosófico y psicológico y que simplemente era una forma de expresar los procesos de la mente. Hoy tenemos por suerte el budismo que ha llegado a nosotros y los budistas tibetanos siguen haciendo estas personificaciones donde hablas de las deidades iracundas de la mente, pero ellos no consideran que son personas ni cosas, son procesos psíquicos que dicen que son ilusorios, pero muy reales y efectivos. Son ilusorios en el sentido que la naturaleza profunda de la mente, sujata, el vacío pleno, eso que está más allá de la ilusión, está por encima de estos demonios de la mente. Sin embargo, el discípulo puede sucumbir a ellos por ignorancia. Entonces el practicante lo que tiene que ir dándose cuenta es que estos contenidos de la mente destructivos no son para nada deseables para su desarrollo psíquico y para su evolución. Hoy tenemos la psicología de Jung y la de Gurdjieff que nos habla de complejos psicológicos y Gurdjieff nos habla de yoes. Hoy te queríamos traer esta idea y también la idea de que consideres, y por eso pusimos este título, los contenidos de tu mente como muy reales. Tanto los negativos, hoy hablamos de los demonios de la mente,
pero podríamos también hablar de los dioses creativos de la mente, que también están en nosotros, que esa es la parte que hay que cultivar y que desarrollar. Que son los antídotos. Son los antídotos. Por eso tienen las deidades iracundas en el budismo y las deidades benéficas. Esto está en su extraordinario libro, El Bardo Todol, ¿no? Así que bueno, queríamos hablarte hoy de los demonios de la mente y preguntarte, ¿tenés vos herramientas para superar estos demonios de la mente, para identificarlos con claridad? ¿O hay en tu mente un estado de confusión y no están bien clasificados y objetivados? Así que esto es muy importante, por medio del autoconocimiento, ver distintos rasgos de nuestra naturaleza, podemos ir catalogándolos y etiquetándolos y ver cuáles son más creativos y cuáles son destructivos. Desarrollar unos y transformar y eliminar otros. Esto sería un trabajo de autoconocimiento. A eso nos dedicamos nosotros en la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán. Sí, por eso si les interesa aprender estas técnicas y participar en los grupos de estudio y práctica que hacemos aquí en Buenos Aires, abajo les dejamos como siempre el contacto de nuestra página web, también nuestro mail y nuestro WhatsApp. Pueden consultarnos allí para participar en las charlas introductorias que estamos dando todos los días aquí en el centro y también formando los grupos semanales en los que pueden sumarse. Para quienes no están aquí en Buenos Aires, tenemos cursos a distancia de toda la técnica de psicología online, de psicología transpersonal. Son cursos de 3 meses donde pueden aprender las técnicas básicas. Y bueno, como siempre también los invitamos a que si les gustó el video pueden darle like y suscribirse a nuestro canal si es la primera vez que lo ven. Recuerden que después de suscribirse aparece una campanita y allí haciendo clic van a activar las notificaciones para enterarse de todos los nuevos videos que subimos a diario. Así que les agradecemos por interesarse y los esperamos en el próximo video. Chau. Chao, hasta la próxima.